Buenas tardes, ¿cómo te va? Y cómo le va a la audiencia también, saludos. Un enorme abrazo. Contame lo nuevo y contame en qué punto está la situación en Rosario. Bueno, es un déjà vu de cosas que hemos hablado con vos y con ustedes tantas veces en los últimos tiempos. Parece que me llaman y es como que me siento contando una historia que ustedes ya escucharon. Lo nuevo es, esta mañana, algo de lo que vos relatabas. Fuimos con colegas, cronistas que hacemos durante la mañana periodismo en la calle, muy temprano, a las 7:30 de la mañana, al barrio Empalme Graneros, que es un barrio con mucha historia, con una zona comercial, con mucha gente trabajadora, pero que viene también siendo muy castigado en este último tiempo. Recordemos que el crimen de Máximo Jerez y todo eso que ustedes vieron de la pueblada y la disputa por los búnkeres es en una parte norte de Empalme Graneros. En otra parte del barrio, que es un barrio que tiene unas 20 cuadras aproximadamente, en otra parte del barrio, con casas más consolidadas, de clase media, si se quiere la parte más histórica de ese barrio, la comisaría 20, como vos bien decías, está a una cuadra de la zona comercial, a una cuadra. Y pegada a la comisaría hay una escuela de carácter religioso. Comparten la pared, la medianera, inclusive me decían, no recuerdo el caso, pero me decían que busquen en las historias y las cosas publicadas que en la década del 90 hubo inclusive una fuga de presos de esa comisaría y que se escaparon por el patio de la escuela y que hace tiempo en esa escuela vienen reclamando que esa comisaría o tenga paredes más altas o se mude. Lo cierto es que, decíamos, esta mañana fuimos temprano a esa escuela porque ayer a las 8:15 de la noche es una de las dos comisarías, vos lo dijiste, Paulino, que había sido vallada Claro. antes de la Semana Santa, porque había un dato de calle, de inteligencia que había recolectado la prefectura, que hablaba de posibles ataques a comisarías y nombraban a dos, la 20 y la 12. Bueno, estamos hablando siempre, Paulino, que ustedes llaman, de zonas que se dividen o se reparten no más de 40 o 50 cuadras de Rosario, no es toda la ciudad, es la zona noroeste de la ciudad, una zona que está muy caliente con el delito violento, una zona que está saturada de gendarmes. Si vos caminás por esos barrios encontrás cada 4 o 5 cuadras grupitos de 3 gendarmes caminando por el barrio todo el día, inclusive hacen cambio de guardia. Es decir, que no hay hora en la que no haya gendarmes. Lo cierto es que esto no evitó ni evita que pase lo que pasó anoche, por ejemplo. La comisaría estaba vallada. A 20 metros de la comisaría, una moto con 2 personas se detiene y hace 5 disparos al aire. Claramente no pensaban ni buscaban efectivamente disparar contra alguien, pero sí Intimidar. conseguir intimidar, claramente, porque además era una de las comisarías valladas. Entonces generó lo que generó hoy, esta mañana, que era repercusión nacional, que era rebote inmediatamente. No dejaron, a diferencia de otras veces, ninguna nota mafiosa específica vinculando a alguna de las bandas, pero había un mensaje claro. Esto había sido pocas horas después de que la comisaría había sido vallada, insisto. El gobernador Omar Perotti, una hora y media después aproximadamente, tenía previsto el gobierno convocar una conferencia de prensa y como viene pasando hace tiempo, Paulino, tanto el municipio, tanto el intendente de Rosario como el gobernador convocan a conferencias de prensa o hacen su agenda habitual esperando anunciar problemas del transporte, de la salud. En este caso era para anunciar medidas de financiamiento para los productores por la sequía. ¿Y qué es lo que viene pasando? Claramente la agenda de la seguridad pasa por encima de todo. Hoy pasó nuevamente, el gobernador habló de la línea de financiamiento para productores por la sequía e inmediatamente las preguntas fueron derivadas a esto que vos me preguntás. ¿Qué pasó con la escuela? ¿Por qué no hay clases en esta escuela? ¿Qué va a pasar con las comisarías? Y una pregunta que nos hacíamos, voy a una figura que usó el gobernador en su conferencia de prensa y juego con esto. Él decía, esto es como una partida de ajedrez. Uno no juega solo, el adversario también mueve. Hacía referencia al gobernador a que los ataques, las intimidaciones de parte de las bandas tienen que ver con medidas dispuestas del Poder Ejecutivo Provincial para recortarles poder, para recortarles condiciones en las cárceles. Lo cierto es que uno se preguntaba, nos preguntamos esta mañana con los colegas cuando fuimos ahí a la comisaría 20, muy amablemente, Paulino, el que estaba a cargo de la comisaría hoy a las 7 de la mañana nos dijo, bueno, miren, sí, la balacera fue allá, a 20 metros están los circulitos de tiza, nos atendió con mucha amabilidad, eso debo destacarlo, pero no persiguieron a nadie. Yo una vez les conté a ustedes Es una como que hay brazos balacera caídos, eso querés decir, Rodrigo. claramente, Paulino, claramente en las comisarías que están siendo vulneradas, atacadas, burladas, diría yo, porque van 2 personas, hace no mucho tiempo les contaba cuando habían baleado una comisaría en bicicleta, muy cerquita de esa zona en la que fuimos hoy. En bicicleta, es verdad. Rodrigo, por último, hiciste alusión a algo que no me pasó inadvertido la última vez que hablamos respecto a una decisión que
la justicia había tomado respecto a impedir la excarcelación de alguien importante en la banda Los Monos o vinculada a la banda Los Monos. Estábamos hablando de la madre de Cantero. La madre de Guille Cantero técnicamente no es excarcelación, sino, bueno, prisión domiciliaria, es lo que sus abogados vienen pidiendo, se llama Celestina Contreras. La jueza no ha modificado su decisión de no otorgar la prisión domiciliaria. Esa era, hasta la semana pasada, una de las hipótesis fuertes que trabajaba sectores del Ministerio de Seguridad sobre cuál podría ser la razón de estos ataques. Hoy no ha surgido todavía una nueva hipótesis. Lo que sí te digo, un dato más que surge de esta cosa, de esto que yo te comentaba recién, de la falta de acción que uno nota en estos sectores de la policía que están siendo claramente vulnerados por dos personas que llegan en moto y disparan en la puerta de una comisaría. Hoy me decían esto, una fuente muy confiable del Ministerio de Seguridad. Me decían, fíjate vos qué paradoja, Rodrigo, tenemos la zona más caliente de Rosario saturada de gendarmes, que llegaron en muchos casos del norte del país. Recuerden ustedes que Aníbal Fernández inauguró acá en Rosario un destacamento, una especie de campamento para gendarmes, pero no entran todos en ese campamento. El resto de los gendarmes, que son gente que viene de Corrientes, de Misiones, del norte del país, están alojados en hoteles del centro de la ciudad y comen en restaurantes del centro de la ciudad. Cambian de turnos, cambian de guardia, pero su vida es eso, recorren un barrio caliente y después de trabajar duermen en hoteles y comen en restaurantes. Y me decía esta fuente, insisto, muy confiable, los policías de ese mismo barrio, ¿tienen esa calidad de vida? No. Enorme abrazo, Rodrigo. Hasta luego. Placer. Hasta la próxima. Rodrigo Miró, uno de los tipos que más ha seguido estos temas y más nos ha ayudado a comprender lo que pasa, insisto, en una de las ciudades más lindas, más bellas, pero al mismo tiempo donde más arrecia un flagelo que ya es nacional, que es el del narcotráfico que conlleva la muerte. Nos volvemos a meter de lleno en lo que está sucediendo en la calle, porque mientras el Senado vuelve a